no los aburro más y doy entonces inicio al panel con Javiera. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora puedo compartir mi pantalla. Me da un segundo. ¿La pueden ver en modo presentación? Se ve perfecta. Estupendo. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias al Instituto por la invitación. Y efectivamente yo voy a comenzar con aspectos más generales de este instrumento. Voy a tratar también de mostrarles al final de esto un ejemplo práctico y mi objetivo de esta presentación es que al final de estos 20 o 25 minutos de alguna manera cooperar en que para que cuando ustedes, todos los del mundo tributario, tengan que enfrentar estas nuevas modificaciones que va a involucrar para nuestros convenios tributarios, de alguna manera les ayude y les simplifique ese trabajo. Ese es mi objetivo en esta ocasión. Voy a comenzar de manera muy general porque yo creo que a estas alturas ya todos tenemos una idea de cuál es el origen de este instrumento multilateral, que no es más ni menos que el proyecto BEPS, que se inició el año 2013 en el seno de la OCDE por el mandato del G20, y cuya finalidad y objetivo de este proyecto fue contrarrestar y cerrar oportunidades de elusión y de erosión de la base imponible y traslado de beneficios que se diagnosticó estaba ocurriendo en el sistema tributario internacional, principalmente por las empresas multinacionales. Y esto producto de que con el paso de los años el sistema tributario internacional, que está compuesto tanto por las normas domésticas de cada uno de los países como de los convenios bilaterales que están celebrados, estaban, de cierta manera, habían caído en desuso, no habían sido actualizadas frente a la evolución que ha tenido la economía en sí misma, sobre todo por su digitalización. Y al mismo tiempo se diagnosticó que existía una falta de coordinación en la normativa internacional entre los distintos países, que era uno de los factores que generaba estos espacios para conductas elusivas y evasión. En concreto, el proyecto BEPS lo que busca es hacer recomendaciones en distintas materias, y por esto se estructuró en base a 15 acciones. Entonces, cada acción tuvo por objeto hacer recomendaciones concretas para mejorar el sistema tributario internacional en materias específicas. Y la acción 15, que es la que es objeto de nuestra preocupación en esta presentación, fue la que señaló, ok, si el proyecto BEPS propone modificaciones a los convenios, es necesario implementar esas modificaciones efectivamente en los convenios bilaterales. Y resulta que eso implica negociaciones de más de 3.000 convenios vigentes. Entonces, frente a esta dificultad práctica, la acción 15 tuvo por objeto proponer un instrumento multilateral que permitiera incorporar, implementar en los convenios bilaterales de la forma más expedita posible todas las recomendaciones que las distintas acciones sustantivas de BEPS hicieron para modificar los convenios tributarios. Entonces, el foco para la implementación de estas medidas, como está repartida, las medidas que contiene el MLI, como vamos a ver más adelante con mayor detalle, está repartida en distintas acciones. Pero el foco principal es permitir que los países adopten en sus convenios bilaterales las medidas BEPS que permiten el uso apropiado y no abusivo de los convenios de doble tributación, como también mejorar los mecanismos de solución de controversias de los convenios conocidos como MAP. Bueno, como señalaba, también estas modificaciones que se proponen a los convenios se plasman ya el año 2017 al modelo de convenio de la OECD. Obviamente la modificación del modelo de convenio fue mucho más rápido y expedito. Entonces el MLI lo que busca es que estas modificaciones que se hicieron al modelo de convenio de manera expedita se puedan implementar concretamente en los convenios bilaterales vigentes. Esto permite ahorro de tiempo y de recursos a todos los países, puesto que, sin duda, por muy complejo que haya resultado este instrumento multilateral, es sin duda menos complejo que negociaciones bilaterales tan numerosas, y al mismo tiempo permite que exista consistencia en las modificaciones por los distintos países.
En concreto, como les decía, las distintas modificaciones que recoge el MLI dicen relación con 4 acciones. La acción 2 del proyecto BEPS, que busca neutralizar los mecanismos híbridos. La acción 6, que busca prevenir el uso abusivo de los convenios. La acción 7, que impide la ilusión artificiosa de establecimiento permanente que se diagnosticó por el proyecto BEPS estaba ocurriendo. Y la acción 14, que tiene por objeto mejorar y hacer más efectivos estos MAP o mecanismos de resolución de conflictos que contienen los convenios bilaterales. Como sabemos, dentro de las recomendaciones que hace el proyecto BEPS, hay algunas que son estándares mínimos, que quiere decir esto, que los países que forman parte del proyecto BEPS se comprometen a implementarlas, y otras recomendaciones de mejores prácticas que no es obligatorio que los países la implementen. Entonces, como veremos también más adelante, en el MLI se contemplan modificaciones que pueden implementar los países en sus convenios bilaterales. Algunas de estas son obligatorias y otras son voluntarias. ¿Cuál es el estado de implementación en este momento? ¿Cómo está el proceso de vigencia de este MLI y en relación al mundo y en relación a Chile? Primero, como instrumento multilateral, ya entró en vigor el 1 de julio del 2018. Que este instrumento contemplaba que, transcurrido 3 meses desde que se depositara el 5º instrumento de ratificación, el instrumento multilateral como tal entraría en vigencia. Entonces, ello ya ocurrió en julio del 2018. Y luego vamos a ver también en detalle las normas de entrada en vigencia de los efectos de las modificaciones que contempla este instrumento. Y estas modificaciones, las modificaciones concretas a los primeros convenios bilaterales, se produjeron el 1 de enero del 2019. Al 5 de noviembre del año 2020, es decir, hace pocos días atrás, el estado era que este instrumento ha sido suscrito por 94 países, uno de ellos nuestro país, y han depositado el instrumento de ratificación 56 países. Respecto de Chile, sabemos que ya está suscrito, fue suscrito el 7 de junio del 2017, en abril del 2019 entró al Congreso, el 8 de julio recién pasado fue aprobado. ¿Y cuál es el próximo paso para nuestro país? Que depositemos el instrumento de ratificación. Estamos en ese proceso, ello debiera ocurrir inminentemente, y una vez que depositemos nuestro instrumento de ratificación, va a empezar a correr el plazo para que entre en vigencia para nuestro país. Claro. Entonces, ya sabemos que este MLI ya está en vigencia, y para cada país signatario, ¿cuándo va a entrar en vigencia? El primer día del mes siguiente, una vez que transcurran 3 meses de la fecha del depósito de instrumento de ratificación. Entonces, cuando sepamos que Chile finalmente depositó el instrumento, contaremos 3 meses, y el primer día del mes siguiente, como instrumento bilateral, estará en efecto para nuestro país, en vigencia, en vigor. Ahora, ¿cuándo se van a producir los efectos en nuestros convenios bilaterales? El MLI entrega estas normas de vigencia y tenemos que distinguir entre los impuestos de retención en la fuente para los no residentes, es decir, en el caso de Chile el impuesto adicional, respecto de todos los otros impuestos. Respecto del impuesto de retención en la fuente no residentes, van a entrar en efecto las modificaciones de los convenios bilaterales desde el año civil siguiente a la fecha de entrada en vigor. ¿Qué quiere decir esto? Que si Chile depositara el instrumento de ratificación mañana, tienen que pasar 3 meses y el primer día del mes siguiente va a entrar en vigor. Y el año civil siguiente van a entrar en vigencia los efectos de las modificaciones que introduce este instrumento multilateral. Es decir, si Chile deposita su instrumento de ratificación dentro de los próximos días, tenemos que el primer efecto de modificación en los convenios se va a generar el 1 de enero del año 2022. Y respecto de los otros impuestos, los efectos se generarán transcurridos 6 meses desde la fecha de entrada en vigor. Ahora, nuestro periodo impositivo comienza
el 1 de enero de cada año. Por lo tanto, respecto de otros impuestos, en el supuesto que depositáramos nuestro instrumento de ratificación mañana o la próxima semana, tenemos que también el 1 de enero del año 2022 se generarán los efectos y las modificaciones respecto de todos los impuestos, tanto los de retención como los otros impuestos. Ahora, y ahora vamos a entrar en el cómo opera este instrumento para entender bien cómo se van a generar estas modificaciones. Siempre tenemos que tener en cuenta que más allá del MLI, de que fue firmado por Chile, que una vez que entre en vigor y una vez que se empiezan a generar los efectos, para que veamos una modificación concreta en nuestros convenios bilaterales, es necesario que nuestra contraparte en ese convenio también haya firmado el MLI, también haya depositado el instrumento de ratificación y también se estén generando los efectos. Y además de ello, es necesario que haya un match, una coincidencia entre las posiciones de ambos países. Esto espero que lo podamos entender con mayor claridad luego de ver las siguientes slides. Entonces, primero, ¿cómo opera? Aplica a los convenios tributarios cubiertos. ¿Qué quiere decir esto? Que Chile, por ejemplo, al momento de firmar el MLI o al depositar el instrumento de ratificación, automáticamente no es que se generen las modificaciones o potenciales modificaciones en todos los convenios tributarios de Chile vigentes, sino que es necesario que cada país indique cuáles son sus convenios tributarios que son cubiertos por el MLI, es decir, que potencialmente pueden resultar modificados. Asimismo, todo el MLI cada artículo del MLI va señalando cuál es la modificación que propone y no la crea el MLI. Cada una de las modificaciones propuestas son aquellas que fueron recomendadas por el proyecto BEPS en cada una de las acciones. Entonces, propone la modificación y el país va generando su posición frente al MLI, va tomando decisiones a través de reservas, notificaciones y opciones. Estas reservas, notificaciones y opciones son lo que constituyen la posición de cada país frente a este instrumento multilateral. Y respecto a cómo opera, también quería señalar que tiene una particularidad que puede interesar especialmente a los abogados tributaristas, en el sentido de que no opera como un protocolo modificatorio de los convenios bilaterales en el sentido que modifique su texto, sino que convive el convenio bilateral con este instrumento multilateral que lo modifica y por lo tanto es necesario interpretar ambos textos, no es que uno resulte jurídicamente reemplazado por el otro. Entonces, ahora me voy a referir en detalle notificaciones, reservas y opciones. En cuanto a las notificaciones, son aquellas que permiten determinar, es decir, que el país señale con certeza, notifique al depositario del instrumento, que es el secretariado de la OECD, y a su vez esto se publica para todos los países y para todo el resto del mundo, cuáles son sus convenios que están comprendidos por el MLI, para cada modificación, cuáles son las disposiciones de esos convenios cuyos efectos serán potencialmente modificados. ¿Cuál es la principal notificación? Y que nos aclara qué consiste una notificación que podemos encontrar. El artículo 2 del instrumento es el que exige que cada país señale cuáles son sus convenios bilaterales que están cubiertos por el instrumento. Entonces, por ejemplo, si vamos a la posición de Chile, vamos a ver enumerados uno a uno cada uno de los convenios que potencialmente podrían resultar modificados. Luego, ¿cuál es la posición de Chile? Y aquí cabe mencionar que Chile presentó su posición, es decir, hizo todas sus notificaciones, sus reservas y ejerció sus opciones al momento de la firma del instrumento. Sin embargo, cuando se deposite el instrumento de ratificación, es necesario presentar una nueva posición de Chile, ya sea que confirme aquella que se presentó al momento de la firma o la puede modificar. Por lo tanto, todos aquellos que han estado estudiando la posición de Chile al momento de la firma, apenas se publique la posición al momento del depósito del instrumento de ratificación, deben corroborar si es que han habido modificaciones. Perdón, me faltó señalar, claro, y al momento entonces de la suscripción, Chile
¿Qué convenios estableció como convenios cubiertos por el MLI? Todos aquellos que habían sido suscritos hasta esa fecha, es decir, 34 convenios. ¿Cuáles son las reservas? Las reservas es el instrumento que utiliza cada país al momento de establecer sus posiciones en el MLI para excluir la incorporación de una determinada norma sustantiva a todos o algunos de sus convenios tributarios cubiertos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un artículo específico del MLI, después vamos a ver un ejemplo concreto, propone una modificación. Y si un país no quiere adoptar esa modificación, ya sea porque va contra su política tributaria internacional o porque lo considera innecesario, lo que hace es hace una reserva de esa norma y por lo tanto no modificará sus convenios como lo dispone esa norma sustantiva. Es importante tener en cuenta que la reserva es unilateral, es decir, si el MLI propone una modificación y una contraparte de Chile, o sea, otro país que tiene un convenio bilateral con Chile, eligió efectuar la modificación, pero Chile realiza una reserva, es decir, no quiere la modificación, basta que uno de los países efectúe esa reserva cuando el instrumento lo permite, y entonces no habrá un match y esa reserva, esa modificación no puede generarse, porque los dos países tienen que elegir esa modificación para que efectivamente se produzca, cuando llegue el tiempo de que se produzcan los efectos. Y en cuanto a las reservas, es importante considerar que existen, o sea, como les comentaba antes, el proyecto BEPS estableció estándares mínimos y estableció recomendaciones de mejores prácticas. Y el MLI, a su vez, dentro de las propuestas de modificaciones va a haber algunas que son estándar mínimo, es decir, que son obligatorias, y va a haber otras propuestas de modificaciones en otros artículos que no son obligatorias para los países. Entonces, como vamos a ver en nuestro ejemplo práctico, eso hace que la forma en que se proponga la modificación, que sea imperativa o que sea posible efectuar una reserva, está determinado por si es o no un estándar mínimo. Y finalmente, en cuanto a las opciones, también existen dentro de, por ejemplo, también incluso dentro de algunos estándares mínimos, el proyecto BEPS en sí, las acciones daban distintas alternativas para dar por cumplida el estándar mínimo. Entonces, el MLI recoge esto y cada vez que existen alternativas para implementar, el MLI también se lo ofrece a los países. Entonces, cada país, frente a estas opciones, en su posición lo que hace es notificar cuál es la opción que elige. Y en eso consisten las opciones. Las opciones también se notifican. Perdón. Estoy un poco resfriada, qué bueno que no estamos en vivo. Entonces, como decía, la opción que se ejerce se notifica expresamente. Aquí les comparto este link. Bueno, entiendo, Rodrigo, que estas diapositivas van a quedar a disposición de todos los asistentes, entonces ahí van a poder copiar este link que está en la página de la OECD, y el valor que tiene es que en él van a encontrarse con este documento que lo que muestra es la posición de todos los países. Entonces, como podemos ver, están por orden alfabético. Todos los países que aparecen en este listado son aquellos países que han firmado el MLI al día de hoy. Entonces, vámonos a Chile. Por ejemplo, vemos que Chile firmó, como sabemos ya, el 7 de junio del año 2017. Y si ustedes pinchan ese link, les va a mostrar cuál es la posición de Chile a esa fecha. Entonces, como ven, si nos vamos aquí al depósito del instrumento de ratificación, vemos que el cuadro de Chile está vacío, porque aún no se deposita el instrumento de ratificación, pero cuando así se haga, aquí va a aparecer otro link que si lo pinchamos nos va a llevar a la posición definitiva de Chile al momento del depósito del instrumento de ratificación. Entonces vemos los otros países como Albania, que ya depositaron, tienen dos links de posiciones, la que hicieron a la fecha de la firma y la definitiva, que es a la fecha del depósito. Pero bueno, definitiva en términos generales, porque el instrumento multilateral sí permite algunas modificaciones de la posición, por ejemplo, incluir convenios tributarios que no se incluyeron, se pueden incluir con posterioridad a la entrada en vigencia. Y eso también se puede encontrar en esta tabla. Entonces, si pincháramos aquí el link de Chile a su posición a la fecha de la firma, nos lleva a este documento. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el artículo 2. Este
esta tabla consiste en la notificación de Chile de sus convenios tributarios cubiertos. Y van a ver la lista de los 34 países que fueron establecidos como cubiertos por Chile al momento de la firma, sin perjuicio que puedan haber modificaciones en la nueva posición que se presente a continuación. Y en cuanto a las posiciones, si ustedes revisan esa lista, van a poder ver que los países de los convenios tributarios cubiertos de Chile, los que Chile eligió para modificar con el MLI, todos los países de estos contrapartes de estos convenios bilaterales han suscrito el MLI, salvo Brasil, Ecuador, Paraguay, Tailandia, sin perjuicio de que Tailandia ya manifestó de que tiene la intención de firmarlo, y Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es para Chile un convenio tributario cubierto, pero eso es provisional, o sea, a la espera de que ese convenio entre en vigencia. Va a ser propiamente un convenio tributario cubierto y potencialmente modificado solo una vez que entre en vigencia como instrumento bilateral. Bueno, de estos 29 países que firmaron, 19 ya están en vigor. Es decir, ¿qué nos dice esto? Que cuando entre en vigor para Chile, potencialmente ya se podrían modificar 19 de nuestros convenios bilaterales. Ahora, también hay países que Chile puso en su listado, que notificó como países con los cuales el convenio tributario está cubierto por el MLI, pero ellos no nos incluyeron a nosotros. Y estos países son Italia, China y Japón. Entonces, potencialmente, mientras ellos no nos incluyan, no se podrían generar modificaciones en esos convenios. Dime, Rodrigo. Javi, no, era solo para decirte que te quedan cuatro minutitos. Vale, gracias. Ya, entonces ahora les voy a mostrar el ejemplo un ejemplo concreto de notificación, reserva y opción. Si nos vamos al artículo 6 del instrumento multilateral, este artículo contiene dos modificaciones distintas, que, bueno, este artículo 6 lo que trata de implementar es una de las recomendaciones que hace la acción 6, que busca evitar el uso abusivo de convenios. Entonces, este artículo 6 del MLI propone a los países signatarios dos modificaciones, ambas al preámbulo de los convenios. Pero hay una particularidad. Una de las modificaciones que propone es un estándar mínimo de BEPS y la otra no lo es. Entonces las veremos por separado. Entonces, ¿cuál es el estándar mínimo? Señala el párrafo primero de este artículo 6 que los convenios tributarios cubiertos se modificarán incluyendo el siguiente preámbulo. Y aquí esta es la parte del proyecto BEPS que le interesa, que es incluir que, si bien la intención es eliminar la doble imposición, esta extensión es no generar oportunidades para la no imposición o para una imposición reducida, especialmente cuando se trate de treaty shopping, que era una preocupación particular del proyecto BEPS. Entonces vemos que este artículo 6, el párrafo primero, propone esta modificación, pero como pueden ver, está redactado en términos imperativos. Los convenios tributarios cubiertos se modificarán a fin de incluir este preámbulo. Y luego el párrafo 2 dice que hay dos posibilidades, que este texto se va a incluir, pero se puede incluir en sustitución de un texto que ya exista o se puede adicionar en caso de que no exista este texto. Y para eso, y no es que esto opere de manera automática o que el secretariado de la OCDE vaya a investigar qué tiene cada convenio, es cada país quien decide su posición, sigue las instrucciones. Entonces, el párrafo quinto dice, hay que notificar. Si el país quiere que el texto se sustituya, que se reemplace un texto ya existente, tiene que decir qué convenio quiere que se sustituya y tiene que citar el texto específico que usted quiere que sea sustituido. Y si así no se hace, dice el artículo, se va a adicionar. Y además señala que para que se sustituya tiene que haber un match. De nuevo, ambos países tienen que haber pedido que se sustituya y citar el mismo texto del convenio bilateral. Si uno de ellos no lo hace, entonces el texto se adiciona. ¿Y cuál es la posición de Chile frente a esta notificación? Es que no notifica. Por lo tanto, sabemos que si se genera esta modificación, lo que se va a hacer es que se va a añadir el texto del preámbulo, no se va a sustituir a un texto de preámbulo que ya exista. Y este mismo artículo, pese a tratarse de un estándar mínimo obligatorio, que vimos que está en términos imperativos, permite hacer una reserva, es decir, permite que el país diga, no, yo no quiero incluir ese preámbulo, pero solo respecto de aquellos convenios tributarios cubiertos que ya contengan textualmente esa intención de no
generar doble no imposición o imposición reducida. ¿Y cuál es la posición de Chile? Reserva para sus convenios, es decir, señala en su posición respecto, en cuanto a este artículo, me reservo el derecho de no modificar y lista los convenios señalando porque en ellos ese preámbulo ya existe, que son Argentina, China, Italia, Japón y Uruguay. Y finalmente, ejemplo de opción, tenemos, les decía que este artículo contempla un preámbulo obligatorio y ahora uno voluntario. Se puede agregar, si los países así lo desean, otra parte del preámbulo que señale con el deseo de seguir desarrollando sus relaciones económicas y de reforzar su cooperación en materia tributaria. Entonces, el país que desee incluir este preámbulo en su convenio, lo que tiene que hacer es notificar la opción, ejercerla de manera textual. Y si coincide, por ejemplo, Chile, ¿cuál es la posición de Chile frente a esta opción? La toma, la adopta y pide que incluya en todos sus convenios, salvo Argentina, Italia, Uruguay, China y Japón, porque señala que en ellos ya tiene ese preámbulo. Y si coincide su posición con el país contraparte, entonces se va a generar la modificación en el convenio bilateral específico y se va a adicionar el texto. Y con esto termino la sustantiva de mi presentación y solamente quiero terminar mostrando una herramienta que creo que es muy útil y que les puede servir a todos. Está este otro link que nos lleva de nuevo a la página de la OECD y que tiene este instrumento, MLI Matching Database Beta, es decir, todavía está en periodo de prueba, incluso hay un link para que la gente que prueba este instrumento pueda efectuar comentarios porque está en proceso de mejora, de implementación. Entonces, la gracia de este instrumento es que ustedes, esta es la página, entonces como pueden ver aquí está predeterminado porque está por orden alfabético las jurisdicciones, Albania y Albania. Entonces ustedes ahí pueden seleccionar los países y aquí por ejemplo si yo selecciono Chile, que es el país que me interesa y quiero saber, estoy especialmente interesada con el convenio bilateral con Italia, entonces pongo Italia y resulta que este instrumento me dice que este convenio una vez que entre en vigencia, si entra en vigencia para ambas partes, no sería un Covered Tax Agreement, es decir, un convenio tributario cubierto, porque Italia no nos incluyó, no nos notificó como país de convenio tributario cubierto. Entonces, eso nos descarta desde ya que podría generarse una modificación con Italia. Y esta es la última slide, disculpe, si elegimos Francia, aquí sí nos dice que el convenio va a ser un convenio tributario cubierto y si vamos a nuestro ejemplo, el artículo 6, por ejemplo, nos dice que el preámbulo del 6.1, que es el que vimos que es estándar mínimo, se va a adicionar al texto existente de preámbulo y que la otra parte del preámbulo que Chile eligió, que fue voluntario, también se incluiría. Es decir, sabemos que Francia también lo eligió. Y así, cuando se generen los efectos para ambos países, se va a generar esta modificación al convenio que va a hacer adicionar ese texto del preámbulo. Muchas gracias y espero que les sirva. Gracias, Javiera. Le damos el paso entonces ahora a Sandra, que va a contar también sobre el MLI y las modificaciones que se sugieren respecto de los establecimientos permanentes, artículo 5 del modelo de la norma Santita. Silencio. Sandra, aprieta el... Ahí. Bueno, ahí sí, perfecto, gracias. Muchas gracias. Ya, bueno, primero muchas gracias Rodrigo y al Instituto Chileno de Derecho Tributario y al Centro de Estudios Tributarios por haberme invitado a participar en este panel. La verdad que no podría haber imaginado un panel, digamos, así más entretenido y con mejores expositores. Un comentario, hay bastante información que está incluida, digamos, en esta presentación, un poco, tal vez hay mucha información. Yo me voy a ir deteniendo en aquellos temas que me parecen que son más relevantes, así que para que no se preocupen, porque igualmente esta presentación va a estar disponible después, así que por si no alcanzamos a ver cada uno de los temas en detalle, pero como es un tema nuevo me pareció que era mejor, digamos, incluirlo, ¿ya? Y bueno, y lo tercero es simplemente mencionarles que, bueno, en particular yo elegí o quise hablar un poco del tema de establecimiento permanente porque es un tema que
y creo que, bueno, no sé si hay algún tema en materia de tributación internacional en el que se haya escrito más al respecto. Es un tema que siempre se ha venido discutiendo, se ha escrito demasiado. Creo que presenta un montón también de temas prácticos que va a ser de difícil aplicación. Y la verdad es que si yo pretendiera que después de esta presentación a todos les quedara todo claro cómo se va a aplicar, creo que puedo concluir que mi presentación no fue exitosa. Entonces probablemente acá lo más probable es que después de esta presentación lleguemos a la conclusión de que hay muchos temas todavía poco claros y que hay mucho, digamos, análisis y paño que cortar. Ponerlo un poquito primero en el contexto, bueno, ¿por qué BEPS propone, digamos, revisar el concepto de establecimiento permanente? Como algo ya había adelantado Javiera, básicamente este megaproyecto que implicó BEPS supuso, digamos, o tuvo como 3 pilares fundamentales que fueron básicamente cómo hacer más coherentes las normas domésticas, cómo reforzar los requisitos de sustancia y cómo también mejorar la transparencia y certeza, digamos, en estos temas, sobre todo, o sea, en todos estos temas de tributación internacional. Y yo, si bien esos son los 3 pilares, yo puse 3 puntitos porque este es un proyecto que de verdad a mí me parece que fue un megaproyecto, sigue siendo la implementación, ha implicado un tremendo despliegue, digamos, probablemente como no lo habíamos visto antes en materia de tributación internacional. Sin embargo, yo en lo personal tengo una posición un poco crítica respecto al resultado efectivo, digamos, de este tremendo esfuerzo. En particular, en relación al concepto de establecimiento permanente, efectivamente el concepto de establecimiento permanente es un concepto fundamental en materia de tributación internacional y la verdad es que se basa muchísimo en esta idea, ¿verdad?, de fuente, de residencia y de presencia física. Y efectivamente, dentro de lo que fue, digamos, este proyecto BEPS, se identificó que como estaba planteado, generaba, digamos, espacio para que se desarrollaran estrategias de elusión tributaria precisamente para esquivar este estatus, digamos, de establecimiento permanente y de esa manera el país de la fuente no pudiese gravar las rentas que le pudieran ser eventualmente atribuibles a ese establecimiento permanente. Producto de eso, la acción 7 de este proyecto BEPS específicamente se hizo cargo del tema de establecimiento permanente y propone modificarlo. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, cómo propuso modificarlo, ¿verdad? Y cómo eso se recoge particularmente en el MLI. Pero a mí también me parece relevante mencionar que no hay que olvidarse de la acción 1. La acción 1 de BEPS se hizo cargo del tema de la digitalización de la economía. Y justamente no llegó, digamos, a una conclusión ni a una propuesta de solución, pero sí dijo que cómo debía abordarse uno de los aspectos importantes para abordar el tema de la digitalización de la economía era precisamente revisar el concepto de establecimiento permanente. Entonces, si yo vuelvo un poco a mi idea original, que es decir, bueno, este es el megaproyecto, ¿cuál era el objetivo de esto? De este proyecto BEPS, se esperaba, y lo cito textual, que una vez implementado, las utilidades se reportan donde se realicen las actividades económicas que las generen y donde el valor es creado. Y creo que, sobre todo sobre la base, digamos, de los nuevos desarrollos tecnológicos, los nuevos modelos de negocio, me pregunto si efectivamente todas estas modificaciones que vamos a ver ahora, el concepto de establecimiento permanente, que fueron producto de BEPS, recogen realmente la situación actual de la economía. Recuerden que justamente la acción 1 se tradujo particularmente en la discusión que hoy día existe, digamos, del pilar 1 y del pilar 2 y cómo hacer este reparto, ¿verdad?, de esta nueva generación de valor que se produce por esta economía digital. Entonces, yo tengo la impresión, y esta, de nuevo, es una opinión, es que si bien ha habido un esfuerzo para adecuar el concepto de establecimiento permanente a estos nuevos negocios y que fue recogido efectivamente por BEPS y el MLI en particular, creo que acá hay un cambio probablemente mucho más profundo y que nos va a hacer replanteando los pilares fundamentales en materia de tributación internacional sobre esta base de residencia y fuente. Bien, dicho eso, vamos un poco a cuáles fueron las principales conclusiones que adoptó, digamos, la acción 7 de BEPS en materia de establecimiento permanente. Como les decía, básicamente se identificaron ciertas áreas en las cuales había espacio, digamos, para poder decir que no se estarían configurando un establecimiento permanente. Uno de ellos tenía que ver fundamentalmente con el concepto propiamente de lugar fijo de negocios y las excepciones, aquellas actividades que
generalmente por ser consideradas auxiliares, no configuraban un establecimiento permanente, así como también la posibilidad de fragmentar las actividades de tal manera que a través de esa fragmentación no lograra, digamos, configurar un establecimiento permanente. También se revisitó, digamos, el concepto de agente, ¿cierto? Y se identificaron fundamentalmente ciertas, podríamos decir, vacíos normativos o vacíos, digamos, en la forma en que estaba redactada la norma, de tal manera que daba pie para que, aun cuando se estuviera realizando una actividad que pareciera ser bastante importante desde el punto de vista del desarrollo del negocio, en atención a cómo estaba redactada la norma, no configuraba un establecimiento permanente, ¿ya? Y el tercero, que es relevante, tiene que ver, digamos, con el concepto de establecimiento permanente y lugar de construcción. Y aquí ya no estamos hablando de la fragmentación de las actividades, sino más bien de la fragmentación de los contratos dentro de lo que es un proyecto de construcción que eventualmente va a configurar un establecimiento permanente. Esas fueron entonces las conclusiones fundamentales en materia de establecimiento permanente de BEPS en la acción 7, y esto entonces se tradujo en dos caminos o dos acciones importantes. Por un lado, proponer, digamos, modificaciones al modelo de OCDE, al modelo 2007. Efectivamente, este modelo, digamos, como les digo, introdujo ya una serie de modificaciones que ahí están resumidas, ¿ya? Y que buscan precisamente hacerse cargo de estos temas que ya fueron levantados, y también la convención multilateral. Pensemos obviamente que el modelo es eso, el modelo es simplemente un modelo, es la base que va a servir a los países para que bilateralmente negocien sus convenios. Por lo tanto, de aquí en adelante, digamos, debiera ser esa la base, y respecto de los que ya existen, operaría, digamos, la convención multilateral con la mecánica de aplicación que ya explicó Javiera, digamos, en la primera parte de esta presentación, ¿ya? Entonces ya vamos a entrar a mirar un poquito más en detalle estos temas. Fundamentalmente yo me voy a concentrar en los cuatro primeros. Norma antiabuso lo vamos a dejar un poquito más de lado hoy día porque nos vamos a concentrar fundamentalmente en el concepto de establecimiento permanente, ¿ya? Entonces, el primer punto tiene que ver, como les decía, con las excepciones a las actividades específicas, ¿ya? El modelo OCDE, el modelo, digamos, pre-BEPS, antes, digamos, de que se incorporara estas modificaciones producto, como les digo, de BEPS y en particular también del MLI, ¿ya? ¿Qué es lo que hacía? Nosotros tenemos un supuesto general que está establecido en el artículo 5º, ¿verdad?, en el párrafo primero, que es ¿qué es lo que es un establecimiento permanente? Un lugar fijo de negocios a través del cual se realiza todo o parte de la actividad. Sin embargo, en el párrafo 4 estaban aquellas excepciones, es decir, aquellas actividades que, a pesar de que yo eventualmente pudiera tener un lugar fijo de negocio, no calificarían como un establecimiento permanente porque se consideraban que esas actividades eran más bien de carácter, podrían ser auxiliar o preparatorio. La forma en que está redactado, digamos, el modelo OCDE previo, digamos, a BEPS, es importante señalar, yo acá, ustedes lo pueden ver después en más detalle, ¿ya? Pero un poco lo que está señalado en negrita es que si ustedes se fijan va señalando distintos tipos de actividades cuyo único fin sea almacenar, exponer o entregar, único fin depositar, y claro, si yo las miro en forma independiente, pareciera ser que efectivamente son actividades auxiliares, actividades complementarias a algo. Pero el modelo OCDE agrega, digamos, una letra F que decía pre-BEPS, ¿cierto?, que el mantenimiento de un lugar fijo de negocio con el único fin de realizar cualquier combinación o conjunto de la actividad o combinación conserve el carácter de auxiliar o preparatorio. ¿Y cuál era el punto acá? El punto es que finalmente hubo un análisis y se dieron cuenta, bueno, pareciera ser que cuando yo tengo este conjunto de actividades, pareciera ser que no necesariamente pasan a ser, siguen siendo actividades auxiliares. Y podrían ser que estas actividades que en su origen estaban pensadas como una actividad complementaria, hoy día, fundamentalmente en función de los nuevos modelos de negocio, estamos hablando más bien de una actividad que es la actividad principal del negocio, ¿ya? Ahora, esto es pre-BEPS, y Chile ya, en ese sentido, fue bastante visionario, porque de alguna manera Chile siempre, desde el origen de sus convenios, desde los primeros que firmó, digamos, con Canadá, digamos, y México, ya no adhirió completamente, digamos, a la versión previa, digamos, del modelo OCDE e introdujo unas modificaciones. Y si ustedes se fijan, no está la letra F en los convenios originales, no está, digamos, esta letra F, y tampoco existe esta posibilidad de la combinación de actividades, ¿ya? Ahora, acá hay diferencias, ustedes pueden mirar, digamos, después cada uno de los convenios, por ejemplo,
Hay algunos convenios como Croacia, Paraguay, qué sé yo, Australia, Croacia, Paraguay, Sudáfrica, qué sé yo, que no tienen esta u otras actividades similares. Pero gran parte de nuestros convenios sí tienen esta referencia a otras actividades similares. ¿Qué hace BEPS? ¿Qué hace BEPS en relación al artículo 5º particularmente? De alguna manera recoge esta idea y pareciera ser un cambio muy sutil, pero si ustedes se fijan en el último párrafo, establece esta combinación y requiere, digamos, este carácter auxiliar o preparatorio, ya no solamente referido a la letra F, que era un tipo de actividad, sino que a todas las actividades que están mencionadas, desde la letra A a la letra F, a la letra E. Por lo tanto, recoge esta idea de que si estamos hablando de una combinación de actividades, si esta combinación sigue teniendo el carácter auxiliar o preparatorio, entonces ya pareciera ser que no hay una exclusión. Y Chile, de alguna manera, también adapta su modelo, y de hecho los últimos convenios toman esta posición, y efectivamente es bastante similar, no exactamente igual, pero sigue dejando de lado esta incorporación de la idea de combinación y mantiene, digamos, una redacción en la que al final, como párrafo adicional que es aplicable a todas las letras, agrega la expresión en la medida en que tal actividad tenga un carácter preparatorio auxiliar. Por lo tanto, Chile siempre ha tenido, digamos, una visión bastante restringida, o mucho más restringida incluso antes de estas modificaciones. ¿Qué es lo que se entiende entonces por preparatorio? ¿Qué es lo que se entiende por auxiliar? Los comentarios, digamos, al modelo se hacen cargo de eso. Básicamente preparatorio, que es contemplación de aquella actividad que la precede, y hay un elemento temporal que también es importante mirar, y el concepto de auxiliar básicamente está orientado a la idea, digamos, de apoyar la realización, ¿ya? Y que claramente no es lo más importante, digamos, hay una en este desarrollo. Ahora, bueno, un par de ejemplos, yo no me voy a detener en esto, pero solamente se los dejo ahí. Yo creo que estos son justamente los ejemplos que hay que darles un poquito de vuelta, digamos, en la práctica. ¿Qué pasa si yo tengo, digamos, una tienda online? ¿Qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, una bodega acá en Chile? No es alejado de la realidad. Piensen ustedes en algunos de los principales proveedores hoy día de bienes que efectivamente operan de esta manera. Que cambia la situación, por ejemplo, si yo en vez de tener una bodega, digamos, a mi propio nombre, tengo contrato, digamos, a un tercero, a una empresa independiente, digamos, una empresa logística. Ese es el tipo de preguntas de las que trata de hacerse cargo estas modificaciones. Pasemos entonces ahora a los cambios particulares, digamos, al MLI. Efectivamente, lo que hace el MLI establece en su artículo 13 distintas opciones. Si ustedes miran la redacción, es una redacción bastante compleja, un poquito alambicada, pero en definitiva, acá lo que se busca es básicamente recoger lo mismo, que hay distintas opciones, como bien señalaba acá Javiera antes, digamos, en algunos artículos efectivamente el MLI le da a los distintos países opciones, y en este caso también plantea la posibilidad de que no se adopte ninguna opción. Y esa es precisamente, digamos, la posición que ha adoptado Chile en este caso. Chile, particularmente en este caso, ejerció la opción de no aplicar ni la opción A ni la opción B, y de esta manera notificó, digamos, todos sus tratados. ¿Por qué? Porque como yo ya les había dicho antes, esto era un tema que Chile ya había identificado y que Chile ya había recogido en sus convenios con anterioridad. Ok, no sé bien cómo vamos de tiempo. Tú, Rodrigo, ¿me comentas? Por favor. Vas bien, Sandra, te quedan 10 minutos. Excelente. Bien, ese entonces es el primer punto. El segundo tema que es importante es la fragmentación de actividades, ¿ya? La fragmentación de actividades se refiere fundamentalmente a la posibilidad, digamos, de justamente lo mismo, o sea, de fragmentar las actividades de tal manera de no configurar un establecimiento permanente. En este caso, digamos, en la redacción que se sugiere, tanto en el modelo, digamos, en el artículo 5º que se modifica, el 4.1, como en el MLI, en el artículo 13, número 4, es fundamentalmente mirar, ya, es decir, mira, esta excepción de la que nosotros acabamos de decir, es decir, cuando yo tengo estas actividades que están excepcionadas, ¿cierto?, porque son más bien auxiliares o preparatorias, no se va a aplicar cuando nosotros tenemos una actividad que se desarrolla por empresas, digamos, que estén estrictamente vinculadas
o cuando el conjunto de estas actividades o combinación de estas actividades desarrolladas por empresas estrechamente vinculadas constituyan funciones complementarias que formen parte de una operación económica cohesionada. Entonces, acá justamente lo que se trata de hacer es abordar esta situación en la cual se buscaban separar, fragmentar las actividades de tal manera de evitar configurar un establecimiento permanente, pero a todas luces realmente se configuraba una misma operación económica cohesionada. Acá una pequeña aclaración, simplemente es curioso porque acá, si ustedes se fijan, se incorpora un nuevo concepto que es de estrechamente vinculada, que es un poquito distinto al concepto de asociado que tiene el artículo 9 en relación a precios de transferencia, ¿ya? Pareciera ser, o sea, en algún punto esto se superpone, ambos conceptos, pero el estrechamente vinculado de alguna manera también apunta no solamente a un tema de relación de propiedad o de capital o incluso de voto, ¿cierto? Sino que más bien a un tema también de los acuerdos que se generen que efectivamente impliquen, digamos, un cierto control. Ahora, en este caso de la norma de antifragmentación, Chile no realiza reserva y por lo tanto, si las respectivas jurisdicciones contratantes, como bien lo describió y lo explicó Javiera, coinciden con Chile en esta notificación, la norma antifragmentación de operaciones ya también va a incorporarse, digamos, a los convenios tributarios cubiertos, ¿ya? Tercer tema interesante y relevante son los acuerdos de comisionistas y estrategias similares, ¿ya? Acá nos estamos refiriendo al artículo 5, párrafo 5 del convenio y al artículo 12, número 1 del MLAE. Fundamentalmente nos estamos refiriendo acá al agente dependiente, ¿ya? ¿Cuál es la norma existente? Es una norma mucho más general por cuenta de una empresa que tenga y ejerza habitualmente poderes que la faculten para concluir contratos en nombre de la empresa. Ese era el hecho en virtud del cual se tenía el establecimiento permanente conforme, digamos, la redacción original. ¿Cómo se modifica? Y si ustedes se fijan, ¿no les parece esto un poco conocido? Pareciera ser que parte de esto es lo que está reconociendo también la norma doméstica, que por primera vez la ley chilena reconoce una definición de establecimiento permanente en la norma, en la ley de la renta. Entonces acá pareciera ser que va un poquito más allá. No basta simplemente con que se ejerza habitualmente, sino que también es importante el rol que cumple esa persona en el otro país. Si tiene un rol principal en la conclusión rutinaria de los contratos y eventualmente el que está en la otra jurisdicción no modifica materialmente esos acuerdos, entonces pareciera ser que también existe un establecimiento permanente, ¿ya? Y como les digo, es bastante similar, digamos, a lo que reconoció finalmente la norma doméstica chilena, ¿ya? Acá un par de comentarios, más o menos lo que les he señalado, lo pueden revisar también. El párrafo 87, digamos, de los comentarios al modelo profundiza en esto, al igual que el párrafo 89, ¿ya? ¿Ya? Y acá, bueno, ponía un poquito de ejemplo, que la verdad de las cosas es que esta es una situación probablemente muchos de ustedes en algún momento les tocó ver. Como les decía, también para la norma doméstica. Si ustedes piensan un poco en la construcción que el Servicio de Impuestos Internos había hecho respecto al concepto de establecimiento permanente, era básicamente aquel que tuviera la facultad para obligar, el que tuviera la facultad para concluir contratos y obligar, digamos, al que está afuera. Y esto es bastante así, o sea, por ejemplo, aquel que tenía por finalidad contactar a los clientes, negociar con los clientes, determinar o detectar cuál era el mercado aplicable, ya al cual debía acceder, era dudoso que no estuviera realizando una actividad para la empresa, ¿cierto? Pero en virtud de ese entendimiento, que era básicamente si cerraba o no cerraba el contrato, ya se entendía que no. Entonces, de alguna manera, esto que lo vemos en la norma doméstica, también se hace cargo, digamos, de tanto el modelo como el MLA. Otro cambio importante en relación a los agentes tiene que ver con lo que se llama la prueba de independencia, ¿ya? La prueba de independencia es básicamente, y acá también hay un pequeño cambio, digamos, en el sentido, o tal vez yo diría una noción que tuvo Chile bastante adelantada, ¿ya? ¿Cuál es la norma existente? No se considera, ya que tiene un establecimiento permanente, en la medida que tú tengas a un agente independiente, siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad.
Entonces podía darse la situación que fuese digamos, un agente independiente, actuara dentro del marco ordinario, pero al final tuviera, por ejemplo, un solo cliente. Y eso es de alguna manera lo que se hace cargo, digamos, del nuevo texto del artículo 5º, número 6, en que tenemos intervenga por la empresa en el curso ordinario de esa actividad, y sin embargo, cuando una persona intervenga exclusiva o casi exclusivamente por cuenta de la otra, que está estrechamente vinculada, volvemos a este concepto, estrechamente vinculada, va a configurar a un establecimiento permanente. Es el típico ejemplo, por ejemplo, en este caso, que, claro, tenemos un agente independiente, tiene varios clientes, pero de esos clientes, el 90% es uno solo, que además es una empresa relacionada, o mejor dicho, una empresa estrechamente vinculada. Entonces, pareciera ser que, si bien es independiente, no es propiamente independiente, y eso también lo recoge entonces tanto tanto el modelo como también el MLI. ¿Cuál ha sido la posición de Chile, digamos, antes del MLI? De alguna manera, por eso les decía que Chile fue bastante, yo les diría, adelantado, ¿no? Incluso antes del MLI ya recogió en muchos de sus convenios esta parte, al agregar en algunos de ellos, como les decía, que aun cuando se trata de un agente independiente, es importante que en sus relaciones comerciales o financieras con dicha empresa no se pacten ni impongan condiciones aceptadas que sean distintas de las generalmente acordadas por agente independiente. Les agrega entonces un requisito adicional que va bastante en línea con esta prueba de independencia que se incorpora hoy día en el MLI y en la nueva redacción del modelo. ¿Ya? ¿Cuál es bueno, en este caso realmente Chile no hace reserva, digamos, a estos cambios, digamos, en relación al comisionista y a las estrategias similares, y efectivamente considera que sus 28, y expresamente señala en 28 de los convenios que contienen estas disposiciones y que la nueva norma del MLI les va a hacer, va a sustituir. ¿Ya? Y por último, el último tema, digamos, del cual se hace cargo el MLI tiene que ver con la fragmentación de contratos, y esto está precisamente en el contexto, digamos, de los proyectos de construcción, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurría mucho acá en los proyectos de construcción también? Recuerden ustedes que el concepto de proyecto de construcción es un poquito distinto, porque ahí supone, por su naturaleza, digamos, que existe un lugar fijo, ¿cierto? Es un proyecto de construcción, no podría entenderlo de un modo distinto. Y el convenio, o sea, el modelo, establece, digamos, que una vez transcurridos 12 meses, que en el caso de Chile normalmente son 183 días, es decir, 6 meses, que hay, digamos, normas distintas para contabilizarlo, va a configurar un establecimiento permanente. Entonces, acá, en el fondo, lo que hace, digamos, esta norma de fragmentación de contratos es hacerse cargo precisamente de eso. De aquellos casos en los que se buscaba era dividir a través de distintos contratos para evitar la suma del tiempo y que se cumpla, digamos, con este umbral mínimo para que un proyecto de construcción configure un establecimiento permanente. Y de esta forma se incorpora, digamos, por un lado, las actividades de supervisión, ¿ya? Y también aquellas actividades que realizan una o más empresas que estén estrechamente vinculadas, ¿ya? Por lo tanto, este plazo acumulado durante el cual van a desarrollar esa actividad en Chile, eventualmente, o en ese país respectivo, en el país de fuente, podría efectivamente configurar un establecimiento permanente. Ahora, acá yo quería hacer solamente un comentario. La verdad que Chile tiene algo, no sé cómo llamarlo, por eso le puse fragmentación, no sé si realmente es fragmentación de contratos, de actividades, porque de alguna manera reconoce esta idea de la posibilidad de fragmentar, y desde el origen, si ustedes se fijan, digamos, en la redacción, ha incorporado en el artículo 5º, párrafo 3, no solamente para el tema de construcción, sino que también para el tema de servicios, que uno debería considerar en el cómputo de los días de presencia, las actividades realizadas por una empresa asociada a otra. Ya en el artículo social, en el artículo 9, deberán ser entonces agregadas. Es decir, nuevamente Chile reconoce acá, digamos, en forma un poquito adelantada, digamos, para lo que es su época, esta idea de la posibilidad de que se fragmenten ya sean las actividades o se fragmenten los contratos para evitar tener un establecimiento permanente. ¿Ya? ¿Cuál es la opción de Chile? Ya lo he adelantado. Opción de Chile tenía una reserva al artículo 5º, número 3, señalando de los 6 meses, en oposición, digamos, del modelo, que son 12 meses.
En todos los convenios suscritos por Chile, la fragmentación de contratos ya se encuentra resuelta, por lo que les acabo de explicar, y por lo tanto no requiere incluir cambios, y es por ello que en este caso Chile formula, digamos, una reserva y no aplicar el artículo 14, pero la verdad es que no es porque no esté de acuerdo, sino porque de alguna manera ya se había hecho cargo de eso antes, ¿ya? Yo para cerrar, porque yo me imagino que ya estamos, digamos, en la hora, solamente, ¿sí? Sí, pero dale, cierra la idea, no, Sandra. Perfecto. Ya, acá yo puse un pequeño resumen, digamos, de los pronunciamientos del Servicio de Impuestos Internos en relación al concepto de establecimiento permanente. Y yo quisiera, digamos, acá comentarles, bueno, como ya les había adelantado también, no habíamos tenido una definición de establecimiento permanente. Por primera vez la norma, digamos, incorpora una definición de establecimiento permanente. Y la verdad de las cosas es que hay muchas, como les decía, muchas de estas parecieran bastante similares y alineadas con el MLI. Yo creo, sin embargo, que esta definición nos va a presentar un montón de dificultades prácticas al momento de la aplicación, como por ejemplo, cuando hablamos de los servicios, que no establece tampoco un mínimo, ¿no? Un plazo mínimo. Y esta idea de actividad desarrollada en el otro país, o sea, creo que acá hay, como les decía en un principio, hay bastante, digamos, nos va a presentar a nosotros que tenemos que en algún momento decir, bueno, ¿hay o no hay establecimiento permanente? Un análisis muy detallado y fáctico de cada uno de los pasos, de cada uno de los casos concretos al que nos enfrentemos a ver si efectivamente configura o no configura un establecimiento permanente. Por lo tanto, solamente comentar, Rodrigo, como decía yo al principio, yo creo que este no es un tema que está terminado, al revés, creo que las nuevas normas de alguna manera se hacen cargo de la realidad, digamos, pero creo que todavía hay muchas situaciones concretas que no están resueltas, que van a implicar un desafío, digamos, a analizar cada uno de los casos concretos y particulares. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, súper interesante, ¿eh? De hecho, yo dejo de si hay algún espacio, te voy a hacer una pregunta respecto de por qué tenemos dos conceptos todavía, doméstico y no doméstico. Pasémonos ahora a Juan Pablo, que nos va a hablar un poco de los instrumentos híbridos y la visión del MLI, así que está en tus manos, Juan Pablo. Yo. ¿Está en silencio, Juan Pablo? ¿Ahí me escuchan bien? Déjame ajustar el micrófono. Perfecto. Ya. Y déjame subir la presentación. ¿Ahí estamos? Está perfecto. Ponla como modo presentación. Ahí está. Ya, impecable. Perfecto. Gracias, bueno, al Instituto Chileno de Derecho Tributario. También para mí es un honor estar en el mismo panel con Javier y con Sandra. Y les quería básicamente meter en un tema específico del MLI, que es el tema de qué manera el MLI busca solucionar las planificaciones tributarias a través de mecanismos híbridos. Antes de partir, porque respecto al mecanismo híbrido son temas bien amplios, en teoría podría quedar tanto cubierto por el artículo 3 del MLI en relación a entidades transparentes, también hay temas de híbrido a nivel del artículo 4 con temas de dual residence y también con cruces sobre mecanismos para evitar la doble imposición del artículo 5. Pero dado el tiempo de la charla, en el caso mío solo me voy a centrar en el tema de las entidades transparentes y por ende las modificaciones que el MLI hace a los convenios en esta materia en el artículo 3.1 del MLI. Así que eso era como este es el índice temático de lo que me gustaría exponer en estos 25 minutos, cuál es la problemática que ofrecen los mecanismos híbridos, ciertos conceptos básicos para entender el problema. La acción 2 de BEPS, acá juega un papel fundamental
porque desde que empezaron todos estos estudios, finalmente las recomendaciones que se hacen en ese año respecto a cómo solucionar los mismatches de mecanismo híbrido fueron las que tomó en gran parte el artículo 3 del MLI y el nuevo modelo de convenio de doble imposición de la OECD a partir del año 2017, incluido sus comentarios. Y después terminar simplemente con algunas precisiones de este tema del MLI y de la entidad híbrida en general, tanto a nivel de los convenios firmados por Chile, cuál es la historia o cómo se han tratado históricamente o pronunciamientos sobre ciertas transparencias o regímenes transparentes en la jurisprudencia de impuestos internos. La reforma tributaria última nos regala ya un ejemplo de un sistema opcional transparente. Y finalmente centrarme en el oficio 282, que es el oficio donde propiamente en el marco de un convenio y de un ejemplo, como pudiéramos llamar, de libro de entidad transparente, cuál es la solución que ofreció Impuestos Internos en ese caso puntual, que es el único caso de aplicación de convenio en el caso de propiamente tal de entidades consideradas transparentes en el extranjero. Entonces, partamos con la problemática de los mecanismos híbridos. Bueno, la gran problemática de los mecanismos híbridos es que como tienen distintos tratamientos tributarios o pueden tener distintos tratamientos tributarios en un país y en otro, tanto a nivel de las entidades, que una entidad para un país opaca, para otra entidad, para otro país la entidad es transparente, como también puede haber en temas de instrumentos. Bajo un país estamos hablando de un instrumento de crédito y en otro país estamos hablando de un instrumento de equity. Entonces, el hecho de que hayan estos mismatches, básicamente que hayan países que miren las mismas sociedades y los mismos instrumentos de forma distinta, genera erosiones a la base fiscal. Bueno, por eso está en el marco de BEPS la acción 2. Y lo que se busca finalmente con lo que se propuso el año 2015 y lo que está ahora en el artículo 3.1 del MLI, más el nuevo modelo de convenio a partir del 2017 y sus comentarios, es evitar que se produzcan deducciones múltiples, que en un país se tome una deducción, pero en el otro país no se grave como ingreso, que es el 2 romano que está ahí, o que se generen multiplicidad de créditos fiscales. Esto ya tiene que ver más con las normas que no voy a entrar de los métodos para evitar la doble tributación. Pero básicamente esta es la problemática que generan los mecanismos híbridos. ¿Cuáles son los antecedentes al artículo 3.1 del MLI que de alguna manera empezaron a tocar este tema? Bueno, los que están ahí, perdonen esta lámina porque es la única que los puse en inglés, entonces no invertí el OSD como OCDE, pero como no tienen todas traducciones oficiales, esta lámina tiene la OSD en inglés. Básicamente son determinados reportes donde esto se empieza a tratar de manera preliminar mucho antes de verse incluso en el análisis, en el report de Partnership Report del año 99, a nivel del reporte del 2010 de los bancos, del 2012 y finalmente la versión final de la acción número 2, que es la central y que vamos a analizar con cierto detalle también. También, obviamente, y antes de entrar al tema de la acción, de los conceptos básicos o la acción 2 de BEPS, me gustaría también ver que también hay esfuerzo a nivel de las leyes domésticas por regular este tipo de instrumentos. A ver, lo voy a decir a partir de ahora a propósito de la exposición de ciertos conceptos básicos en materia de híbrido. ¿Cuáles son los instrumentos híbridos? Son básicamente instrumentos que tienen tratamientos tributarios dependiendo del lugar o jurisdicción donde se encuentre. Por ejemplo, generalmente uno en Chile a veces le toca analizar y dice, oye, ¿cuál es el tratamiento de un préstamo o de un bono convertible en acciones? Desde fuera, por supuesto, o de un bono que en realidad es lo que los economistas llaman bonos perpetuos, que básicamente se van a pagar en 30 años más. Y todo eso. Y hay un oficio del 95 y hay determinados pronunciamientos, pero la verdad es que no hay una postura y regulación clara de cómo tratar esto cuando tú lidias con instrumentos híbridos. Y obviamente a nivel tributario puede tener una importancia máxima versus si yo decido que estoy lidiando con un título de deuda versus si estoy lidiando con un título de capital. Sobre todo si lo que estamos haciendo pagos de Chile para afuera. En el caso de los dividendos, el withholding tax es 35, da lo mismo
convenio o no convenio, en el caso del interés puedes tener tasas rebajadas, hay temas de gasto, hay normas de imputación que yo tengo que seguir en utilidad y no en instrumento. Entonces, este tema es bien complicado. Hay legislaciones domésticas, por ejemplo, como la de Estados Unidos, que en el US Tax Code en un minuto tienen una especie de tiebreak rule para identificar si estamos frente a un título de deuda o un título de capital. Entonces hace ciertos factores básicos. Entonces le dice, a ver, señor, este título se paga, suponiendo que formalmente es de deuda. Entonces le dice, este título que es formalmente de deuda, ¿se paga a todo evento o solo en la medida de que el acreedor tenga utilidades? Entonces, no, en realidad cuando tiene utilidad. Ah, perfecto. ¿Usted se paga antes o después que los acreedores normales que no tienen estas deudas convertibles, por ejemplo? No, me pago después de todo ello. Bueno, y empieza a hacer una serie de estándares, al final dice, ¿sabes qué? Este instrumento es de equity. O sea, todos los factores y todos los tests son de equity, por lo tanto yo a nivel de la ley doméstica le doy un determinado tratamiento y soluciono el tema del híbrido. Pero eso, bueno, Chile no tiene reglas claras a ese respecto, y cuando no se soluciona a nivel de la ley doméstica y se cruzan a nivel cross-border, a nivel de los convenios, es cuando también surgen los problemas a nivel de instrumento híbrido. Entidad híbrida es lo más complejo y a lo que más tiempo le vamos a dedicar, que es básicamente una compañía que para el país donde está constituida es fiscalmente transparente. O sea, no es sujeta de impuestos y por lo tanto todos los impuestos se radican a nivel de su ultimate owners, como los partnerships en Estados Unidos o lo que fuera. Conflicto de clasificación, bueno, cuando respecto a una misma entidad o un mismo instrumento, el país A opina A y el país B opina B, y por lo tanto ahí se produce un conflicto de clasificación y ese conflicto puede dar lugar a lo que la acción 2 y el artículo 3 quiere evitar, básicamente que son los dos últimos conceptos. La doble deducción, o sea que finalmente se pueda tomar una deducción por mismo pago en dos países, o bien, que el caso más emblemático es que tú tomes una deducción en un país y el otro país no lo considere como ingreso. Y de alguna manera ese tipo de situaciones son las que quieren evitar principalmente a través de regular el tema de los mecanismos híbridos, ya sea a través de instrumentos híbridos o entidades híbridas. Vámonos a la acción 2 de BEPS, que como les comentaba, si bien esto tiene harta historia, es la que de alguna manera hizo las recomendaciones finales después de harto estudio de cómo atacar este problema y cómo atacar en el fondo planificaciones tributarias o como la sigla BEPS dice, erosiones en la base fiscal producto de usar como tax planning mecanismo híbrido. Entonces básicamente se estructura en base a 3 reglas. La primera regla es decir que en presencia de un instrumento híbrido, o sea, de que un Estado le dé una determinada característica y el otro otra, ya sea un instrumento o una entidad híbrida, la jurisdicción pagadora, o sea, el país fuente, niegue el derecho a la deducción. Y por lo tanto que eso ya va a disminuir el uso de estos mecanismos, porque si es que el país fuente a nivel de su ley interna obliga a que o no permite la deducción del pago, es un desincentivo al tema de los mecanismos híbridos. Después viene lo que la acción 2 llama la regla defensiva, suponiendo que el país fuente dejó tomar la deducción. La acción defensiva es que el país que la recibe, todo esto asumiendo un mismatch de que un país opina algo y otro respecto a una entidad o un instrumento, esa es la base, que se encargue de que sí se incluya como ingreso para efectos del impuesto corporativo. Y por lo tanto, esa es la regla defensiva. O sea, tratar de primero negar en la deducción en el país que se pague cuando estamos entre instrumentos o entidades clasificadas de forma distinta. Y si eso no es posible a nivel del país fuente, la norma defensiva es que el país de la residencia se asegure que esto se contabilice como ingreso tributable, por supuesto, o sea, la base del impuesto corporativo. Y finalmente tiene una regla residual que dice, bueno, que si no pudo operar ni la regla primaria ni la regla defensiva, o sea, termina habiendo una deducción en el país fuente o termina habiendo algo, eso en principio es un resultado que no debiera ser aceptado, o sea, esto es como una norma conceptual, y que por lo tanto la única manera de que eso pueda ser aceptado es que el contribuyente lo explique y lo defienda invirtiendo la carga de la prueba. Y por lo tanto son recomendaciones que uno podría decir a nivel, que pueden aplicar los países a nivel de
estructura o de ley doméstica, como también en convenios particulares. Y básicamente esa es la forma como la acción 2 de DEPS trata de regular o desincentivar o neutralizar, que es la palabra que más usa la acción 2, las planificaciones con instrumentos híbridos. Ya, bueno, la acción 2 de DEPS es muy importante porque generó primero que se cambiara el modelo de convenio de la OECD a partir del año 2017. Y por cierto, también los comentarios de la misma OECD a su modelo de convenio. Y en general al MLI se le incluyó un artículo 3.1 que básicamente incorpora el resultado de los estudios y las recomendaciones de la acción DEPS. Y si bien pueden variar, más o menos son los dos parecidos, así que el quotation ahí es básicamente aplicable tanto al modelo de convenio a partir del 2017 como del MLI, que obviamente la gente que a partir del 2017 usa el modelo de convenio, bueno, va a tener la norma, pero la gracia del MLI, como puso antes Javier y Sandra, tiene el sentido de tratar de modificar los anteriores y no los nuevos que sigan el nuevo modelo de convenio. Entonces dice, para los propósitos de esta convención, esto es medio trabalengua, pero después la otra lámina lo vamos a tratar un poco de explicar. La renta derivada por o a través de una entidad o un instrumento considerado en su totalidad o en parte como fiscalmente transparente conforme a la legislación fiscal de cualquiera de los estados contratantes, serán consideradas rentas de un residente de un estado contratante, pero únicamente en la medida en que esas rentas se consideren a los efectos de su imposición por ese estado contratante como rentas de un residente de ese estado contratante. Ya, más allá bueno, esta es la típica redacción de los convenios, así que tampoco va a ir a causar mucha sorpresa, que obviamente hay varios conceptos como incrustados, pero ¿qué es básicamente lo que trata de decir esto? Es decir, que el país fuente, si estamos lidiando con una entidad transparente, que el convenio únicamente aplica en la medida que el país de la residencia de esa entidad la trate como una entidad opaca, o sea, no transparente. O sea, asegurarse que si Chile le está haciendo un pago a una entidad que se podría considerar transparente, el país donde reside esa entidad transparente, ese país la trate como opaca o la trate como contribuyente de primera categoría. Y que ese es el mecanismo bajo el cual se van a aceptar las entidades transparentes. Porque cuando dos países consideran a alguien transparente o yo voy a hacerle un pago a una entidad que Chile puede considerar no transparente o opaca, porque Chile no tiene esa clasificación, pero en el país de la residencia la consideran como transparente, bueno, no debería aplicar el convenio entre Chile y ese país en base al nuevo modelo OSD y en base al MLI de T1 en los convenios que Chile ya ha firmado, los 36 que han hablado acá, hacia atrás, y obviamente con todo el tema de la reserva y de a quiénes aplica y todo eso, que lo voy a tocar muy corto más adelante. Pero ese es principalmente el tema. Y acá, para que esto dejar un poco tanto la parte conceptual, quería irme a un tema del caso del convenio con Estados Unidos. Porque el caso con convenio en Estados Unidos, como ustedes saben, es un convenio que no está vigente, pero que por una norma de la ley doméstica chilena dice que hasta el año 2026 los dividendos que se distribuyen a ese país no están obligados a generar la restitución del 35% del impuesto de primera categoría. Entonces, y básicamente tiene ese beneficio que se les da el hecho que el convenio haya sido firmado antes del 1 de enero del 2020 y obviamente con la fecha máxima 31 de diciembre del 2026, que como ya han prorrogado 3 veces, no me extrañaría una cuarta prórroga, pero esas son las fechas que están en este convenio. Entonces, se plantean muchos temas sobre qué pasa si el pago que hace de dividendo se hace a un LLC en Estados Unidos, que es básicamente disregard for U.S. federal tax purpose, como dicen los gringos. Y por lo tanto, que si tú a Estados Unidos le vas a pedir un certificado de residencia, no te lo va a emitir, porque para efectos de impuestos no es una entidad. Hay mucha discusión y lo voy a tocar después respecto a qué pasa en esta situación, pero una posición conservadora es que en estos casos se debería restituir.
En el minuto que yo le estoy repartiendo dividendo, yo no tengo esa posición, la voy a comentar después, pero la posición conservadora es en el momento que yo le estoy repartiendo dividendo a una entidad en Estados Unidos, que el IRS de Estados Unidos no está en condiciones de emitirle un certificado de residencia por considerarla transparente, bueno, el convenio no puede aplicar. Si bien lo traté en el caso de Estados Unidos porque han llegado muchas preguntas, esto se podría tratar en cualquier convenio ahora de los vigentes en Chile. Y por lo tanto, eso es un poco lo que busca la norma de la acción 2 y del MLI. Los comentarios al nuevo párrafo del modelo convenio del 2017 traen un ejemplo, que no le hice el dibujo, voy a hacer un dibujo en el último ejemplo más abajo, pero básicamente es muy simple. El estado A y B concluyen un convenio bajo el nuevo modelo, o sea que contempla el nuevo párrafo que hemos estado conversando. El estado A considera que una entidad establecida en el estado B es una sociedad y en consecuencia le cobra impuestos por los intereses que recibe de un deudor residente en el estado A. O sea, básicamente del estado A se pagan, que es el deudor, se pagan intereses a el estado B donde está el acreedor, y dado que hay un convenio, el estado A cuando pague intereses aplicará el withholding reducido del artículo 11. Pero después el problema ahí es que conforme a la legislación interna del estado B, o sea, donde está el acreedor, la entidad se trata como un partnership. O sea, el estado B, que es el país de la residencia, porque es del acreedor que recibe los intereses, la trata como transparente. Y eso significa que tenemos que subir un peldaño e ir a los últimos owners. Y dice, bueno, y sus dos miembros, uno residente del estado B y otro residente de un país con el cual ni A ni B tienen un convenio para habilitar la educación, que tienen la participación en esa entidad. Entonces, ¿cuál es la solución en este caso que adopta para este ejemplo los comentarios del modelo? Dice ya, A va a pagar interés y va a aplicar la tasa rebajada del artículo 11 en la medida de que el acreedor sea un residente y no transparente en el estado B. Entonces, lo primero es que sí es transparente. Entonces, la primera respuesta es que no puedo aplicar el artículo 11 para ninguna porción del interés que el estado A le paga al estado B, porque la empresa acreedora en el estado B es una entidad transparente. Pero eso no resuelve el problema, porque ahí lo que tengo que hacer es que, como es transparente, tengo que ir a sus últimos owners. Y ahí yo sí me encuentro con un residente del estado B, que sí es residente bajo convenio, que es el partner 1, pero en el otro partner me lo encuentro con que es un residente de un país con que A no tiene convenio. Entonces la solución es que la mitad de los intereses que yo voy a pagar de A a B se van a ir reducidos con la tasa del artículo 11 y el resto no. ¿Por qué la mitad? Bueno, en principio nada tenía derecho con el artículo 11 porque la empresa acreedora en el estado B era transparente. Pero como yo subí a nivel de los últimos owners, precisamente por la transparencia, ahí sí me encontré con un residente del estado B para fines de convenio, que como solo tenía el 50, yo ahí apliqué el artículo 11 y el otro 50 de porción de intereses donde me encontré con alguien que no tenía convenio conmigo, que soy el estado A, bueno, ahí no le apliqué la rebaja del artículo 11. Entonces, ahí te dicen en el último bullet, con esto tú garantizas ambas cosas, que le aplicas las tasas rebajadas a quien se las tienes que aplicar y no se las aplica a quien no se las tienes que aplicar. Porque generalmente los ejemplos son todo o nada. La gracia de este ejemplo, y por eso creo que es muy ilustrativo, es que termina obligándote a quebrar el monto del interés que le paga el deudor del estado A al acreedor del estado B para efectos del artículo 11 del convenio. Y en ese sentido creo que es bien ilustrativo. Ya, voy a pasar muy rápido en esto para que podamos llegar después, y están acá. Básicamente Chile firmó antes de BEPS algunos convenios que tenían algunas normas con temas de transparencia. A partir de ahí, Chile ha firmado nuevos convenios con países usando el modelo OSD del 2017, que son los últimos que han firmado. Y obviamente a todo eso, o sea, ya sea el primer grupo, que son antes de BEPS, que teníamos disposiciones de entidades transparentes, al segundo grupo, que son los que empezamos a firmar convenios una vez que cambió el modelo de la OSD del 2017, se va a agregar el tercer grupo, justamente a partir del MLI, a estos países que están ahí. No a todos, porque obviamente Chile en este artículo tiene reserva, tiene prescripciones al final,
sacado, Marco, de los 30, si uno suma al final todos los grupos, ya sea porque tenía disposiciones previas, porque se empezó a utilizar el modelo nuevo o producto del EMALAI, mi cálculo es que alrededor de 20 de los 36 convenios que tiene Chile van a tener normas sobre entidades transparentes de forma expresa o producto del EMALAI. Pero no quiero detenerme mucho en esta lámina para los efectos de poder conversar otro tipo de cosas. Antes de meternos a los temas chilenos, hay varios conceptos que son interesantes de aclarar. O sea, primero, el artículo 4 de los convenios es un artículo clave porque es un artículo que en el Tiebreak Rules, que tiene el 4.2, te obliga a definir quién es el país de la residencia y quién es el país fuente. O sea, si no, te obliga porque a partir de ahí, si no, no se puede seguir leyendo el tratado. Entonces te hace, y no me voy a meter en los temas de dual resi, entonces esa norma te hace efectivamente dirimir el tema. Y una vez que tú dirimiste para leer todo el resto del convenio, quién es el país fuente y quién es el país de la residencia, creo que se ha generado a veces, y hay oficios de impuesto interno, como con cierta confusión de qué rol tiene cada país y quién califica qué. Nosotros sabemos que el país fuente es el único que va a renunciar a jurisdicción tributaria. Ya sea totalmente, como puede ser en el caso de los business profits en muchos convenios, o parcialmente, como puede ser el mismo artículo 11 de los intereses de ganancia de capital. El país de la residencia, por otro lado, no cede jurisdicción, pero aplica un mecanismo para evitar la doble tributación, ya sea dando crédito o exención. Y esa es básicamente la mecánica de todos los convenios. Pero justamente se presenta la pregunta en quién califica qué. ¿Quién es el encargado de calificar la residencia o no? Y como vamos a ver más adelante, Impuesto Interno tiene oficio un tanto contradictorio en esta materia. En el caso de Estados Unidos, y volviendo a este caso, mi opinión es que no se requeriría un certificado de residencia para los efectos de no proceder a la restitución. Básicamente los certificados de residencia son emitidos por autoridades competentes en el marco de los convenios vigentes. O sea, yo no sé a quién le ha tocado, pero hay muchísimos certificados de residencia, dependiendo del país que tiene. A mí una vez me tocó el caso con Francia, donde me emitieron un certificado que me dijeron, mira, crédito agrícola, no sé qué, califico que es residente para fines franceses para el convenio para el artículo 11 del convenio entre Chile y Francia. O sea, me dio un certificado de residencia cuyo único scope era un artículo de un convenio, que a mí me sirvió. Pero en fondo, entonces tú de repente puedes ir a un país como Estados Unidos o cualquiera, de Emiratos Árabes, que es el otro, donde no hay convenio firmado, y tú vas a pedir un certificado de residencia y te pueden decir, ¿sabes qué? Te pegaste en la cabeza, el convenio no está vigente. Y yo no emito certificados de residencia en abstracto, lo emito en relación a convenios particulares. Y uno le puede decir, sí, lo que pasa es que Chile tiene una norma interna, pero eso no necesariamente va a funcionar. Entonces, puede ocurrir que en la práctica no puedas conseguirte un certificado de residencia. Y a mí me parece que eso está un poco recogido en esto, porque el oficio del 2015 que ustedes están viendo y el oficio del 2017, cuando tratan este tema de los convenios firmados pero no vigentes, se van derecho al certificado de residencia. Y por lo tanto ni siquiera lo dudan. Así apretan el play, ustedes necesitan un certificado de residencia para no restituir. Pero si uno se va a la resolución 11 del 2019, parece que este tema lo hubieran reflexionado un poco mejor. Porque te distinguen y te dicen que la restitución puede proceder para países con convenio firmado y no vigente o con convenio vigente, por supuesto. Y solo respecto a los convenios vigentes, Impuestos Internos da instrucciones de contenido y de formato de qué debiera tener el certificado de residencia en el otro país. O sea, como que en la resolución 11 del 2019, a mi juicio, reflexionó lo que no hizo el 2015-2017, decirle, yo no le puedo necesariamente ir a pedir un certificado de residencia a un país con que yo no tengo un convenio vigente. Yo creo que este es un tema bien complejo que da para harto, y no sé si les pregunta algo, podemos tener algún minuto para conversarlo, pero creo que es interesante a partir de esto. Voy a dejarlo de la venta indirecta para terminar con los oficios. Esto de quién hace qué, esto a mí me interesa. Por ejemplo, en el oficio del 2015, lo que Impuestos Internos dice es que Chile siempre como país fuente a todo esto, en estos dos oficios, dice que si el país de la residencia
emite un certificado de residencia a un determinado país, como que rests my case. En el fondo, Chile, prima facie, va a considerar que si es que UK le dio un certificado de residencia en UK para fines de convenio a una entidad en UK y yo le voy a pagar intereses, yo no puedo entrar a cuestionar ese assessment que hizo la autoridad competente de UK para dar el certificado de residencia, yo sí le tengo que aplicar el artículo 11. Obviamente después lo podría denegar por beneficial loan, otras razones, pero al menos que no le puedo impugnar el certificado de residencia. Y si lo quiero hacer después de ese oficio continúa, lo necesito hacer en un mecanismo de acuerdo mutuo. Pero después el oficio del 2017 es un poco distinto, porque dice, bueno, ¿qué pasa si es que Chile le paga intereses a una agencia en UK de una entidad en Estados Unidos? Entonces, no tenemos que convenio con Estados Unidos, la agencia está en UK, las agencias no son contribuyentes de convenio. Entonces, impuesto interno acá la tiene fácil porque dice, mira, yo entiendo que la autoridad de UK no le va a emitir un certificado a una agencia. Pero después dice, en todo caso, si es que lo hiciera, bastó que dijera, me tendría sin cuidado, porque Chile es el Estado que debe evaluar y decidir si aplica el convenio de atención a los hechos del caso. O sea, como diciendo, el oficio del 2017 dice, si es que UK o la autoridad tributaria de UK llega a cometer un exabrupto y le decide dar un certificado de residencia, bueno, eso a mí no me va a tener sin cuidado, yo no le voy a aplicar el artículo 11. Con independencia de lo que dijo el oficio 2 años antes. Y yo creo que ese tema es un tema que yo creo que se ha discutido poco, de quién es el que finalmente el que tiene sartén por el mango, y que también es interesante meternos en esa discusión. Yo creo que este tema está cortado a nivel de derecho comparado, pero en estos temas a nivel de impuestos internos creo que son temas interesantes de debatir. Esto era el mismo oficio. Me interesa esto, por ejemplo, también temas de transparencia a nivel de cuándo Chile empezó a reconocer transparencia. Esta es la circular de la LUF. Ustedes saben que antes los fondos, previo a la LUF, cuando invertían en el extranjero, no tenían derecho a usar los impuestos pagados en el extranjero como crédito. Y el gran cambio con la LUF es que sí pueden. Y en la circular, y el gran tema de los fondos, todos sabemos que no son contribuyentes de impuesto corporativo en Chile y por lo tanto no debieran ser residentes para fines de convenio. Eso es lo que yo creo. Yo he visto circular certificados de residencia a fondo en Chile, pero creo que no deberían. Entonces, básicamente, la pregunta es, el convenio dice, ¿por qué los puede usar? Entonces te dice, los fondos, y voy a ir a la parte subrayada, tendrán derecho a utilizar como crédito los impuestos pagados en el extranjero por tales rentas en conformidad a las reglas establecidas en el artículo 41C. O sea, previo a esta reforma, cuando el artículo 41C daba las reglas de los países con convenio. Y acá está muy interesante, dice, sin que el fondo tenga que cumplir con el requisito de ser residente para efectos de beneficiarse con el convenio respectivo. Dado que estamos hablando de Foreign Tax Credit Rules, ahora Chile es país de la residencia, a diferencia de los otros oficios donde éramos país fuente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Acá básicamente lo que impuesta, y por lo tanto Chile es el competente para emitir o no un certificado de residencia. Aquí uno puede leer dos cosas. Uno, que Chile los va a considerar como un deemed resident, y por lo tanto, pese a que no cumplan los requisitos, les va a emitir un certificado de residencia igual, para los efectos para los efectos de convenio o lo que sea, incluido utilizar los créditos por impuestos en el extranjero. Pero otra interpretación, que yo creo que es la correcta, y no es la mía, es la que he conversado a veces con la Lice, Lotcan y todo, que debe ser, es decir, mira, la verdad, cuando uno lee sin que el fondo tenga que cumplir con el requisito de ser residente perfecto de iniciarse el convenio, es que en el fondo, valga la redundancia, están tratando al fondo como transparente. Y lo que le están diciendo al final es que tiene que irte a los partícipes del fondo, ¿ya? Y esto es bien importante, porque si es que a Chile le pidieran un certificado de residencia del fondo, como por ejemplo para que en el país de la fuente apliquen tasas rebajadas de withholding tax, Chile no le debería dar un certificado de residencia al fondo, pese a que yo sé que hay algunos circulando. Se lo debería dar a los partícipes de los fondos que sean residentes en Chile.
Y en ese sentido, consagrar la transparencia respecto a ese tema. Y solamente para terminar. Termina con esto, Juan Pablo, estamos medio en la hora. Dale. Ya, perdón, solo mira, voy a dejar pasar otros oficios donde han considerado el tema de la transparencia, el nuevo régimen de transparencia del TQD. Solo quiero terminar, Rodrigo, disculpe la demora, con este oficio. Básicamente este oficio es el oficio 282 del 2020, donde ocurre que una matriz en Dinamarca tiene una subsidiaria en Alemania y la Alemania tiene una agencia en Chile. Chile no tiene convenio con Alemania y Chile sí tiene convenio con Dinamarca. Bueno, ocurre que Dinamarca trata a la subsidiaria como transparente y que Alemania también trata a esa subsidiaria, o sea, esa entidad en ese país como transparente. Entonces, básicamente, le pide que le confirmen que cuando Chile le hace pagos a Alemania, que es un país que no tiene convenio, sean aplicables las normas del convenio entre Chile y Dinamarca. Y básicamente Impuesto Interno le dice que está de acuerdo y por lo tanto que cuando Chile le paga a Alemania se aplica el convenio entre Chile y Dinamarca. Que es un caso de libro ahí, y yo básicamente quiero plantear la postura acá, y esto está tratado súper bien en un artículo de Gonzalo Sufiotti del Comité Científico de IFA. ¿Qué hubiera pasado en este ejemplo si Alemania, con que yo no tengo convenio, no hubiera considerado la sociedad en su país como transparente, si es que el oficio 282 hubiera llegado a otro resultado? Parece que hubiera llegado a otro resultado y eso a mí me parecería incorrecto, pero por de pronto esto fue el oficio. Eso nomás, Rodrigo, Mario, mil disculpas por el tiempo excedido, así que muchas gracias de nuevo por la invitación. No te preocupes, Juan Pablo. De hecho, lamentablemente nos consumimos el tiempo para las preguntas, pero a lo menos yo estuve muy entretenido, no quise interrumpirlos mucho. Estuve muy entretenido con las charlas de todos ustedes. Lamentablemente no va a poder debatir mucho porque tenemos que empezar ahora la siguiente parte, pero les quiero agradecer a todos ustedes. De hecho, quedé con el cuaderno lleno de preguntas, pero lamentablemente no se las pude hacer, pero se las voy a mandar por privado, me comprometo. Y las presentaciones de ustedes también van a quedar disponibles. Y muchas gracias, que pasaron. No, gracias a ustedes. Gracias, Rodrigo. Gracias, Sandra y Javiera. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Adiós. Igual. Chao.